Vale. Pues nada, chicos, buenos días. Gracias a los que están ahí, a pesar de tener mucho sueño, aguantando. Déjenme buscar dónde nos quedamos. Vale. Bien, vamos a hacer prueba de sonido porque ya saben que cuando se comparte diapositiva hay veces que funciona peor, ¿no? Así que respóndanme de viva voz. Se me escucha, ¿no? A pesar de haber diapositiva. ¿Quién está por ahí vivo? Tomando bolón o café. No hay nadie vivo. Bueno, espero que se escuche. Bien, estuvimos viendo el otro día un poquito, muy rápidamente, cuestiones que tienen que ver con la antigua Grecia, ¿no? Su forma de entender la estética, en fin. Ya les voy a pasar estas diapositivas y ustedes tienen millones de artículos, libros, documentales en YouTube sobre esta cuestión, ¿no? Lógicamente, aquello fue Aquí ven, por ejemplo, un antiguo teatro. Fíjense el teatro. Les cuento que hace mucho tiempo que no voy al teatro y es una de las expresiones artísticas, literarias más bonitas, ¿no? Es maravilloso ir a ver una obra de teatro. En Guayaquil sí hay de vez en cuando obras, bueno, en el Sánchez Aguilar, pero también hacen por ahí microteatros. El teatro es un arte maravilloso, ¿no? La escenografía literaria es maravilloso. Lo inventaron los griegos, claro. Aquí ven el teatro de Dioniso en la antigua Grecia, que tiene 2300 años de antigüedad. En fin, los griegos, como vimos el otro día, fue una especie de milagro cultural donde se desarrollaron de una manera muy potente la filosofía, el arte, el teatro, la poesía. La novela no, ¿de acuerdo? Fíjense que la novela es un invento literario moderno. Aquí, ¿qué literatura cultivan los griegos? Poesía y teatro. Poesía y teatro. Pero la novela es un género que todavía no se cultivaba. Nadie escribía novela. La novela se inventará ya en la época moderna, después del Renacimiento, imagínense, ¿no? En Grecia era poesía y teatro. Y bueno, para los griegos el teatro era una cosa importantísima, porque el teatro no solo era un entretenimiento, sino que tenía una función pedagógica. La gente iba al teatro, bueno, había comedia, que era más divertida, lógicamente, como su propio nombre indica, una comedia te causa humor, te causa entretenimiento, pero para los griegos, fíjense, ir al teatro era una cuestión educacional, educativa, ¿de acuerdo? Hubo por toda Grecia, hubo un montón de teatros, luego los romanos también cultivaron el teatro. Por ejemplo, en España tenemos el teatro de Mérida, Mérida Augusta. Por cierto, ¿han visto que ahora en los cines están poniendo Gladiador? Bueno, en inglés Gladiator, ¿no? La segunda parte, no sé si han visto Gladiator 1 o Gladiador 1, ahora han sacado Gladiador 2, no sé qué tal estará. Gladiador 1 es muy buena, da una idea, a ver, es Hollywood, pero fíjense que Hollywood, que son expertos en joder buenas ideas, el 90% de las películas que hace Hollywood son una basura, el 90%, luego hacen un 10% que son buenísimas. Y a mí me daba miedo Gladiator o Gladiadores de hace muchos años. Y yo cuando fui a verla dije, guau, seguro que estos locos de Hollywood han hecho una mierda de película, se han inventado todo. Pues no. Gladiador 1, ya digo, en los cines podrán ir a ver ahora Gladiador 2. Pero la 1, de hace ya 18 años por lo menos, era Russell Crowe, el actor, creo, lo hicieron muy bien. Tiene una banda sonora sublime.
La banda sonora de Gladiator es maravillosa. A mí me pone así como maravillosa, maravillosa. Pero está muy bien hecha, se ve muy bien lo que fue el Imperio Romano, tal, el tema de los gladiadores. Tremenda película. ¿Por qué les cuento esto? Ah, bueno, sí, porque el protagonista de Gladiador era un romano que había nacido ¿dónde? En Mérida Augusta. Mérida Augusta es una ciudad que los romanos hicieron en la península ibérica, lo que luego sería mi querida España. ¿Y qué pasa? Que esa ciudad todavía existe. La ciudad que fundaron los romanos hace 2000 años, Mérida, hoy en día ya no se llama Mérida Augusta, se llama solamente Mérida, en Extremadura. Si ustedes buscan Mérida, España, que luego hay una Mérida en México, muy bonita también, yo tuve ocasión de visitarla, ¿no? En Mérida, la Mérida mexicana está en Yucatán, que hace un calor peor que el de Guayaquil. Ustedes igual se adaptan mejor. Yo cuando llegué a Mérida, México, dije, me quiero morir. Esto es peor que Guayaquil. La ciudad es preciosa. La construyeron los españoles en México, maravillosa, pero hace un calor terrible. Bueno, pero la Mérida que hay en España, la Mérida española, la hicieron los romanos hace 2000 años. Les cuento esto porque allí hay un teatro también. Un teatro que se conserva a día de hoy. En la Mérida española hay un teatro que construyeron los romanos hace 2000 años. De hecho, todavía se hacen obras de teatro en Mérida, en el teatro que hicieron los romanos, ¿no? Pero los romanos no fueron los inventores, lo inventaron los griegos. Son los griegos los que ponen este teatro. Yo les invito a que lean, por ejemplo, fíjense, ¿dónde está? Por aquí la tengo. Esta obra, Sófocles. Sófocles fue un escritor de este mundo antiguo griego, escribió un montón de obras de teatro. La más famosa quizás es Antígona, ¿vale? Claro, Antígona es una tragedia. Había dos grandes ramas, ¿no? La comedia, que tenía una clave humorística, y la tragedia. Los griegos son increíbles para construir tragedias. Claro, la tragedia, que de ahí viene nuestro... Hoy en día, fíjense, yo que reflexionen cómo hay veces que utilizamos las palabras sin saber de dónde vienen. Hoy en día usamos la palabra tragedia todo el rato, ¿no? Cuando, qué sé yo, alguien muere en un accidente, decimos ha sido una tragedia. Cuando hay un terremoto, los periodistas, bueno, los periodistas y todas las personas decimos esto ha sido una verdadera tragedia. Fíjense cómo usamos palabras que vienen de Grecia. Por eso yo les digo a veces a ustedes en plan, que me dicen, pero profe, a nosotros, a los ecuatorianos, ¿qué coño nos importa el mundo griego? Bueno, pues para que vean cómo ustedes en su vida cotidiana utilizan palabras como tragedia que vienen de Grecia. Y las usan en ese sentido, cuando ha sucedido algo terrible. Algo terrible, una tragedia, ¿no? Lo usamos todos los días esa palabra, cuando suceden cosas malas, ¿no? Terribles. Una tragedia. Bueno, pues la tragedia era un género literario en el que las cosas terminaban siempre mal. Además, aquí aparece la idea del destino. Los griegos creían, por lo menos cuando escribían estas tragedias, que los protagonistas estaban condenados al desastre. O sea, tú cuando ibas a ver una obra de teatro griega, una tragedia, sabías que el protagonista iba a terminar fregado, iba a acabar mal. Y además, la idea que subyace aquí es que las personas no pueden escapar a su destino. Da igual lo que tú hagas. Puedes pelear, puedes buscar la manera de salir del problema, pero da igual porque el destino te ha metido en una rueda que termina en tu destrucción. Pero claro, todo esto contado de una manera maravillosa, ¿no? Sófocles es uno de los grandes escritores que escribió esta novela y que se representaba. Porque lo maravilloso del teatro, chicos, es que lo puedes leer y lo puedes ver representado. Entonces, yo les invito a que esta obra de teatro que ven ahí, Antígona, es chiquitita, son 80 o 90 páginas. Ustedes me dirán, pero eso es mucho. No, eso es poco. Una obra literaria de 80 páginas es muy poco.
El Quijote tiene 1500 páginas, pero esto tiene 80 nada más. Y además el teatro, como es conversación, diálogo, se lee muy bien. Les invito a que lean obras de teatro porque se leen bien. Los protagonistas conversan. No todo es puro diálogo. Hay unos párrafos que te explican la escena, ¿no? En plan, Antígona entra en la habitación. La luz oscura del crepúsculo entra por la ventana. Te ponen como un ambiente y luego ya empiezan a conversar. Es una cosa maravillosa. Lean teatro. Y si son vagos, vayan a ver obras de teatro, pero lo bonito es hacer las dos cosas. Leer teatro y luego ir a ver teatro también, ¿no? Antígona es fácil de conseguir, se puede conseguir en PDF, por ahí por Google, lo pueden comprar en cualquier librería. No les voy a hacer, no les voy a destripar el argumento. Hoy en día los pedantes dicen spoiler. No me hagas spoiler, pero ¿qué coño es eso de spoiler? ¿Qué palabra es esa? Spoiler. ¿Qué coño es eso? Toda la vida hemos dicho no me destripes el final, no me rompas el final, qué sé yo, pero spoiler, bueno. Bueno, pues no les voy a hacer spoiler. Pero fíjense, Antígona, solo les doy unas claves. Las feministas han considerado que es un icono del feminismo, y fíjense que es de la antigua Grecia, porque la protagonista es esa mujer Antígona que se rebela contra el poder. Es una tía valiente, que tiene un par de ovarios así de grandes, ¿no? Se rebela contra su propia familia, que su familia es poderosa, su tío es el rey, bueno. No les voy a destripar el final, no les voy a hacer spoiler, pero digamos que a ella la quieren obligar a hacer unas cosas y ella se opone, se resiste. Como dirían ustedes en América, se rehúsa. Y claro, eso tiene consecuencias terribles, porque además son cosas terribles. O sea, lo que ustedes van a ver ahí son cosas crueles, porque además las tragedias griegas están llenas de pasiones tremendas. Venganza, muerte, asesinato, bueno, yo qué sé, incesto, una cosa terrible, ¿no? Pero es maravilloso. Así que nada, los griegos iban al teatro como este a ver estas obras que están llenas de pensamiento, no son cualquier huevada, son obras, quizás las comedias eran más fáciles porque eran más divertidas, pero fíjense que incluso las comedias tenían filosofía, incluso las comedias tenían sátira, tenían burla, pero estaban llenas también de pensamiento. Y ahí van los griegos a aprender. Fíjense que por aquí Aristóteles, este gran filósofo, Aristóteles es uno de los grandes genios del pensamiento, de la historia de la humanidad, ¿no? Él escribió un montón de libros, de tratados, hablando sobre política, sobre ética, sobre economía, sobre biología, sobre matemáticas, sobre astronomía. O sea, Aristóteles, el gran filósofo, reflexionó sobre todo. No hay ninguna materia que él no trabajase, ¿no? Pero también escribió un libro, un tratado sobre arte que llamó, como ven ahí en la diapositiva, poética. La poética de Aristóteles es una reflexión sobre la experiencia artística y tal. Y bueno, él puso en juego la catarsis, esta palabra que todavía hoy se utiliza, es un invento de Aristóteles, ¿no? Aristóteles fue el que inventó la palabra catarsis. ¿Qué era la catarsis? La catarsis era una especie de... A ver, cuando los griegos iban al teatro, quedaban envueltos en una atmósfera tan intensa de ideas, de pasiones, que se transformaban. O sea, la catarsis es una especie de sentimiento estético, artístico, intelectual de los espectadores. Los espectadores que iban a ver estas tremendas obras de teatro sufrían una catarsis, se transformaban. De repente encontraban una especie de verdad, se daban cuenta de una verdad profunda y se transformaban y salían del teatro como medio transformados mentalmente. Salían emocionados, su mente había cambiado,
habían aprendido algo importante, se dan cuenta, ¿no? Como para los griegos ir al teatro no era simplemente, vamos a dar un paseíto por ahí al malecón, nos compramos una cola. No era un entretenimiento así como hacemos nosotros, que vivimos en una sociedad idiota de vamos a entretenernos nada más. No, los griegos iban al teatro también a aprender. También tenía un poquito de entretenimiento, por supuesto, era un acontecimiento social, iban al teatro, conversaban con la gente de la ciudad, había un componente ahí social de entretenimiento, pero era algo más. Era también un aprendizaje, era algo educativo. Ya digo, y cuando la obra de teatro era buena, y había muchas obras buenas, Aristóteles teorizó que lo que se producía en el espectador era la catarsis, ¿no? Que lo explicó en este libro de la poética. Bien. Bueno, ya hablábamos el otro día de los dioses griegos. Claro, es que... claro, los griegos eran politeístas. Luego, después, 500 años después, apareció el cristianismo. Y el judaísmo ya estaba por ahí también. Claro, los judíos y los cristianos creen o creemos en un solo Dios, solo uno. Ustedes y yo, como cristianos que somos, pertenecemos a una cultura, a una religión, perdón, monoteísta. Mono significa uno. Y teo es Dios en griego, es monoteísmo, un solo Dios. Esa es la explicación de la palabra, ¿no? Pero los griegos no. Los griegos eran politeístas. Es decir, creían en muchos dioses. Ahí les pongo simplemente unos pocos, ¿no? Pues por ahí está Zeus, claro, el dios más importante, pero está Poseidón, el dios del mar, Dioniso, el dios del vino, del amor, Afrodita, la diosa del amor, Hermes, el dios del comercio, Ares, el dios de la guerra, Apolo, Atenea, en fin, varios dioses. Lo divertido de la religión griega es que los dioses eran tremendos, los dioses se peleaban entre ellos. Toda la mitología griega te habla de eso, ¿no? Zeus es el dios más importante, pero luego están todos los otros, y fíjense que son dioses que tienen pasiones. Los dioses griegos se ponen los cachos unos a otros, pelean, cometen incesto, se asesinan. Eso cuenta la mitología griega, ¿no? Como los dioses, claro, la religión griega no se parece a la nuestra, que creemos en un solo Dios, Dios es el creador del mundo, el Dios de los cristianos es un Dios moral, es un Dios que está pendiente de si ustedes se portan bien o no. Los dioses griegos realmente viven en su burbuja, en el Olimpo. Ahí viene la palabra griega, el Olimpo, de los dioses. Viven ahí como una especie de nube. Bueno, el Olimpo es un monte. La mitología griega contaba que los dioses vivían en lo alto de la montaña, entre las nubes. Por ahí estaban esos dioses peleando. Eran dioses que tenían sexo, tenían novios, amantes, se ponían los cachos, se asesinaban, se hacían cosas tremendas, ¿no? No eran dioses como el nuestro. El dios cristiano es un dios que se preocupa por los hombres, por su conducta moral. A los dioses griegos les importábamos un carajo, ellos estaban ahí en sus cosas, y eso no significa que los griegos no tuvieran templos, ¿vale? Tengo por aquí... ¿dónde tengo el templito? Bueno, claro, aquí estaba la diosa Atenea, ¿no? La Acrópolis de Atena, el famoso Partenón. Aquí hay una perspectiva. Como ven, esta es una foto muy mala, pero esto es una foto actual. Atenas está debajo de la montaña y arriba está el Partenón, que bueno, es este. Les cuento que el Partenón tenía un friso, que es como unos adornos hermosísimos que había encima de las columnas, pero los ingleses, que son unos ladrones, se lo llevaron a Londres, ¿vale?
Los ingleses en cierta guerra ocuparon Grecia y los muy ladrones le quitaron el famoso friso al Partenón, se lo robaron a Grecia y se lo llevaron a Londres. Tú si quieres ver esa pieza hermosa que había en el Partenón, tienen que ir al British Museum. Lo tienen en Londres y todavía estos ladrones ingleses no lo han devuelto. Bueno, el Partenón. Claro, ¿qué pasa? Ahí así es como lucía, ¿no? Fíjense, claro, aquí uno ve ruinas de hace 2500 años, pero imaginen lo que era en su máximo esplendor. Este dibujo que ven es una representación de cómo lucía la ciudad de Atenas en el siglo IV antes de Cristo. ¡Qué maravilla! Mi pequeña fantasía de la máquina del tiempo, pues yo me iría, bueno, iría a muchos sitios a lo largo de la historia, ¿no? Si pudiera viajar en mi máquina del tiempo al pasado, hay muchos momentos a los que yo querría ir, pero, pero aún no sería a esta Grecia, ¿no? Y dar un paseo por allí, qué sé yo, tomando ahí un vaso de vino. Ya los griegos bebían vino, claro. Tomar un vino, conversando con Platón, con Aristóteles, qué maravilla, ¿no? Y fíjense qué bonito. Pues bien, este era un templo porque dentro del Partenón estaba la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría, ¿no? El escultor Fidias construyó, no se conserva. Sabemos por los documentos que en el interior de este maravilloso edificio, en el interior del Partenón, había una estatua de la diosa Atenea. Qué maravilla, ¿no? La diosa del conocimiento, la diosa de la sabiduría. Algún día quizás aparezca, ¿eh? Porque todavía hoy los arqueólogos descubren piezas antiguas que están enterradas por ahí. Quizás algún día nos den una sorpresa y de repente se encuentre la famosa escultura de Atenea. Sería increíble. Ese sería un descubrimiento apoteósico, ¿no? Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque esto es un templo también religioso. Atenea era una diosa y construyeron el Partenón como un templo. O sea, para que vean que los griegos sí tenían una religión. Lo que pasa es que es una religión diferente. Diferente. O sea, no es lo mismo que una iglesia cristiana, que tú vas allí a rezar. O sea, los griegos sí que hacían alguna ceremonia religiosa en honor a la diosa Atenea o en honor a otros dioses, pero su comportamiento religioso no era igual que el de los cristianos. El cristianismo, como les vuelvo a decir, vino después. Y eso fue diferente. Aquí, estos griegos, bueno, sí le paraban bola a los dioses, pero de otra manera. Y además hay algunas expresiones religiosas griegas muy divertidas. Aquí era la diosa Atenea, pero por ejemplo, cuando se hacían fiestas religiosas en honor a Dioniso, la cosa se ponía intensa, porque Dioniso es un dios peculiar, es el dios del vino y por ende es el dios de la embriaguez, es el dios de la sensualidad también, de la locura. Dioniso es como el dios de la locura, el dios de la embriaguez, de la locura, de la pasión, del descontrol. Es un dios turbulento, el dios del vino, pero el vino provoca embriaguez, locura. Fíjense que había momentos en algunos lugares de Grecia, no en todos, pero en algunos lugares de Grecia, en cierta época del año se hacían fiestas en honor a Dioniso y eso era una especie de orgía, así como lo escuchan. Allí era por la noche, había música, había mucho trago. Lógicamente no bebían whisky, el whisky no se había inventado todavía, ni el ron, pero sí había vino. Bebían mucho vino, se embriagaban, danzaban con la música, incluso a veces había sexo. Pero era una fiesta religiosa, en honor a Dioniso. Imaginen ustedes qué fiesta religiosa tan distinta a las que luego harán los cristianos, ¿no? Que es una cosa más solemne, tal. Vamos, los cristianos dirían que eso era una orgía demoníaca.
Pero los griegos no lo entendían así. Para ellos era hacer una fiesta en honor del dios Dioniso. Cuidado, no estoy diciendo que todos los griegos estuviesen todo el día borrachos y haciendo orgías. No, esto era una cosa muy puntual que se hacía solo en algunos lugares, en algunas épocas del año. ¿De acuerdo? No piensen ustedes que en la antigua Grecia era una especie de fiesta permanente de sexo, drogas y rock and roll. No, pero sí que se hacía en algunos lugares. ¿De acuerdo? Para que vean un poco cómo aquel mundo era. En algunas cosas los griegos influyeron mucho en lo que vino después, pero en otras cosas eran diferentes. Así que bueno, seguro que alguno de ustedes está pensando que si tuviésemos la máquina del tiempo, iríamos a una fiesta en honor a Dioniso. Ustedes que tienen la mente sucia, seguro que quieren coger la máquina del tiempo para ir a una fiesta dionisiaca. No les voy a engañar si pienso que yo también, tal vez, querría ir a ver esas fiestas como simple espectador, para ver cómo era una fiesta dionisiaca, ¿no? Pues estaría curiosísimo. A nivel histórico-antropológico sería impresionante ver esas fiestas dionisiacas y bueno, tomar un traguito de vino no estaría mal. Pero también querría ir al templo de Atenea, diosa de la sabiduría, en fin, maravilloso. Bien, ¿qué más cosas les voy a contar hoy? De Platón no, porque ya hablaremos el próximo lunes. Pero sí quería decir alguna cosa más. Claro, evidentemente, todo esto que estamos viendo estos días, los griegos destacaron en todos esos campos, ¿no? Teatro, poesía, filosofía, en fin, arquitectura, escultura, la religiosidad griega, interesantísima. Pero también en lo científico, claro. Es que allí hubo un tremendo desarrollo del pensamiento matemático, incluso de la biología, del estudio de la naturaleza, interesantísimo, ¿no? Entonces, hay que entender también que aquel mundo no fue solo el mundo de los grandes filósofos, de los grandes poetas, de los grandes escritores de teatro, de los grandes escultores, arquitectos, también tremendo el mundo de los matemáticos, ¿no? Por ahí está Euclides, maravilloso, eh, uno de los grandes matemáticos de la historia de las matemáticas. Fíjense que estamos en el siglo IV antes de Cristo. Todavía quedaban 400 años para que surgiese el cristianismo. Y aquí estaban estos genios de la geometría, de la aritmética, del álgebra, Euclides, ¿no? Uno de los grandes matemáticos. ¿Qué decir de Arquímedes? Claro, un genio de las matemáticas, del cálculo, de la geometría, también era astrónomo, pero fíjense qué interesante, Arquímedes también era ingeniero, y era un ingeniero de guerra. Arquímedes era un gran matemático, pero también participó en guerras. De hecho, murió en una guerra, ¿vale? En Siracusa. Un matemático que muere en la guerra. ¿Por qué? Alguien diría, ¿cómo puede ser que un matemático muera en una guerra? Porque no estaba solamente estudiando los números, el cálculo, la geometría, ahí en su casa o en la escuela. No, 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 no. Era un matemático, un genio de las matemáticas que desarrolló el pensamiento matemático y los teoremas matemáticos, etcétera, pero al mismo tiempo era ingeniero. Él utilizaba su conocimiento científico, matemático, para fabricar herramientas de combate, es decir, armas. ¿De acuerdo? Diseñó máquinas de guerra y participaba en las guerras. ¿De acuerdo? O sea, no sabría ponerle ahora ejemplos, yo esto lo leí hace mucho tiempo, pero el tipo utilizó su conocimiento para diseñar un montón de artefactos de combate. Entonces, mucha gente dice, ay, Arquímedes, gran matemático, ahí le ven en esa imagen, ¿no? Dibujado como un señor con barba, como un abuelito. Sí, bueno, sí, era un abuelito, un genio, pero un genio
con aplicación práctica, para que nos demos cuenta cómo la ciencia no se desarrolla siempre en un reino de la pureza, ahí como hay, la ciencia está en las nubes, hay el pensamiento, no. Aquí vemos un caso de cómo la ciencia interactúa con la guerra. Y la guerra ha existido siempre. Y la guerra siempre existirá. ¿Hay que intentar evitar la guerra? Sí, hay que intentar evitar la guerra. Las guerras son terribles. Pero hay momentos que no hay más remedio que ir a la guerra. Y los griegos, a pesar de desarrollar todo esto que estamos contando estos días, de la filosofía, el arte, el teatro, etcétera, también tenían guerras con pueblos enemigos. Y el señor Arquímedes, un genio de las matemáticas, utilizó su conocimiento para fabricar armas de combate. Era matemático y era ingeniero de guerra. Interesantísima la figura de Arquímedes. ¿Y qué decir de Pitágoras para terminar la clase? Claro, Pitágoras es incluso más conocido que Arquímedes, ¿no? De hecho, hay un teorema que lleva su nombre, el teorema de Pitágoras. Bueno, pero vamos, fíjense, vamos a ver 5 minutos y terminamos lo interesante que es esta figura, Pitágoras, del siglo VI antes de Cristo, ¿no? Este es de los más antiguos. Y fíjense, eh, el tipo era un matemático puro, era un teórico desarrollando teoremas, pensamiento. Entonces, la gente normalmente encasilla a Pitágoras como, bueno, sí, Pitágoras, un matemático del mundo antiguo, un matemático de la Grecia antigua, un genio, sí, pero era mucho más. Pitágoras, por ejemplo, era un tipo que tenía una especie de pensamiento religioso. De hecho, formó una suerte de secta, hay que decirlo así. Había una secta que eran ¿quiénes? Los pitagóricos. Pitágoras era el líder. Pero este señor, además de ser un genio de las matemáticas, tenía un grupo de seguidores que iban con él, con su maestro, y los que seguían al maestro al final formaron un grupo, una especie de secta medio religiosa, eran los pitagóricos, que sí que le daban mucha importancia a las matemáticas, pero no solo. Por ejemplo, fíjese que Pitágoras puso en juego la teoría de la reencarnación, ¿no? Él pensaba que cuando morimos, nuestra alma se reencarna en otro cuerpo. La teoría de la reencarnación ya existía por ahí en otras culturas, en la India, pero aquí en Grecia él lo teorizó, él creía firmemente que cuando un ser humano muere, su cuerpo se pudre, pero el alma vive. El alma vive. ¿Y ese alma a dónde coño va? Pues a otro cuerpo. Sale de un cuerpo y entra en otro cuerpo. Yo me muero, claro, Jorge Polo se muere, pero lo que se muere es el cuerpo de Jorge Polo. Espero que tarde muchos años en morirme. Pero cuando me muera, Pitágoras diría que yo me muero, pero yo no soy yo. O sea, mi cuerpo se muere, pero mi alma va y se reencarna. Y cuidado, porque él decía que te puedes reencarnar en otro ser humano o en un animal. Él creía que te puedes reencarnar en un animal. Así que, chicos, que sepan que ustedes en otra vida pueden ser un gato, un perro o un caimán. No es por hacer un chiste. Realmente estas personas lo creían de verdad. ¿Por qué les cuento esto? Para que se den cuenta cómo en la historia las cosas son mucho más complejas. Porque uno piensa que, que un matemático solo se dedica a las matemáticas. Pero no. Un segundo. Es para que esta compañera entre a la clase y les hable al final. Eso, les cuento porque tenemos una falsa idea de que los científicos son personas que tienen su cabeza cuadrada, que están todo el día ahí calculando, que quizás hoy en día sí, no lo sé. Quizás hoy en día un científico
tiene esa mentalidad, pero quiero que entiendan que en el mundo, a lo largo de los siglos, en la historia, no ha sido así. Y Pitágoras es un ejemplo maravilloso. Es un tío que era un gran matemático, un genio de los números, un pensador matemático, teoremas, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo tenía creencias religiosas, tenía una especie de secta, creían en la reencarnación y luego, o sea, él, por ejemplo, tenía unas teorías muy locas de la medicina y la música. Él creía que la música tiene efectos curativos, pero efectos curativos literal, ¿de acuerdo? No en el sentido de que la música, no en el sentido de que la música sea una cosa como que nos ayuda psicológicamente a sentirnos bien. No, Pitágoras atribuía a la música efectos curativos, de verdad. No en un sentido metafórico de, joder, pues si estoy enfermo, quizás me pongo una canción y me siento mejor. No. Pitágoras tenía una tesis más fuerte. Decía, no, la música tiene efectos medicinales. Para que vean, un genio de las matemáticas que cree en la reencarnación de las almas, que cree que la música tiene efectos curativos. Y de hecho, para ir terminando, es muy interesante ver, aquí ven una representación de este genio, cómo a Pitágoras, que estaba muy interesado en la música, él también se le atribuye el descubrimiento de ciertas cuestiones que tienen que ver con la escala musical, los intervalos musicales. Evidentemente yo no soy un experto en teoría musical, pero de alguna manera él entendía que la música tiene una estructura matemática. Por ende, tenía una teoría muy loca sobre la música de las esferas. Vamos a ver. Con esto termino y dejo que hable Erika, que ya está con nosotros. Ahora en 3 minutos termino y ella les explica lo que les comentaba antes. Pitágoras tenía una teoría muy bonita, muy extraña, muy hermosa, muy loca, que quién sabe si es verdad o no. Él partía de una premisa. Él decía, mira, la realidad está hecha de números. La estructura del mundo es una estructura matemática. Todo lo que vemos se puede explicar matemáticamente. Fíjense que esto que estoy diciendo luego lo diría Galileo en el Renacimiento, en la Edad Moderna. Pues bien, el primero que lo dijo fue Pitágoras, en el siglo VI antes de Cristo. Pitágoras en el siglo VI antes de Cristo. Hace 2600 años fue el primero que dijo, las matemáticas nos sirven para comprender el mundo, para comprender la realidad, para comprender la naturaleza. Todo lo que vemos se puede explicar desde lo matemático. Claro, al mismo tiempo decía, la música también se puede explicar matemáticamente. Incluso la música está hecha de números. La música está hecha matemáticamente. Entonces él cogía estas ideas que les acabo de explicar y se puso a mirar al cielo, porque los griegos, no solo Pitágoras, todos los griegos, estudiaron el movimiento de los cuerpos celestes, la astronomía. Astronomía es la ciencia que estudia el universo, ¿no? Astronomía, el estudio de la luna, los planetas, etc. Pues la teoría loca de Pitágoras es, bueno, si resulta que toda la realidad está hecha matemáticamente, la música también está hecha de números. Por ende, decía él, los cuerpos celestiales que están ahí arriba, la Luna, Marte, Júpiter, los planetas, cuando se mueven, producen música. De ahí viene esta cosa tan bonita de la música de las estrellas o la música de las esferas. Es decir, él creía que cuando la Luna, pongamos el caso de la Luna, cuando la Luna gira alrededor de la Tierra, ese movimiento, ese giro, produce una melodía.
Alguien dirá, pero no se escucha nada. Claro, no se escucha nada porque nosotros estamos aquí abajo y nuestras orejitas son chiquititas y no captamos. Pitágoras no estaba loco, él decía, ya sé que no se escucha nada, pero somos nosotros que no escuchamos, porque nuestros oídos no captan. Pero la música de las estrellas está ahí arriba. Todos los cuerpos celestes, la luna, el sol, Júpiter, Marte, producen música. La música de las estrellas o la música de los planetas o la música de los cielos. De ahí viene lo de la música celestial. Entonces, claro, esto es una teoría que no se ha podido demostrar, evidentemente. ¿Quién sabe? Quizás si algún día fabricamos algún tipo de artefacto que nos permite amplificar nuestra capacidad auditiva. Esto es pura ciencia ficción lo que estoy haciendo, pero bueno, ya que estamos aquí en plan fantasía, pues quién sabe si algún día fabricamos un instrumento musical, perdón, un instrumento musical no, un instrumento auditivo que permita que nuestros oídos amplifiquen su capacidad un millón de veces, y quién sabe, entonces podríamos ver si Pitágoras tenía razón y, oye, a ver cómo suena la música de la luna cuando se mueve, a ver cómo suena la música de Marte cuando se mueve. Qué loco, ¿no? Les cuento esto un poco como curiosidad y ya termino, simplemente para que entiendan cómo en la historia de la ciencia las cosas son muy complicadas, que tenemos una imagen a veces un poco simplista, porque Pitágoras todo el mundo lo conoce como un gran matemático, y vuelvo a decir, matemático que creía en la reencarnación de las almas, creía que la música puede curar una enfermedad, creía que hay una música celestial, un tipo que tenía un montón de... Por ejemplo, era vegetariano, él nunca comía carne, para que vean que tampoco hemos inventado nada nuevo, ya en la antigua Grecia había vegetarianos, o sea, un tipo muy peculiar. Ya termino, pero, o sea, ¿ustedes imaginan que un tipo como Pitágoras entrase en Spol? Lo tacharían de chiflado. Diría, bueno, este tío es muy bueno con las matemáticas, ya, pero está loco. Tiene unas teorías súper raras, es un tío extravagante, medio raro. Pitágoras, hoy en día, no podría trabajar en la Spol. Quizás, quizás sí, porque claro, el tío era un genio de las matemáticas, entonces tal vez sí, pero sería un tío raro. Los compañeros de las facultades de ciencias dirían, pero este señor tan raro que dice unas cosas, para que vean cómo cambian las cosas a lo largo del tiempo. Y este señor, un genio matemático, hoy en día diríamos que es un chiflado. Así que bueno, el próximo, ¿hoy qué es? Hoy es miércoles. El próximo lunes voy a dedicar una clase entera a Platón, porque Platón es fundamental para reflexionar sobre el arte y la ciencia en el mundo antiguo. Así que el lunes les espero con Platón. Pero ahora, antes de que se vayan, le doy la palabra a Erika, creo que está por aquí, si se quiere conectar y poner la cámara, y les explica en 3 minutos el evento de mañana. Así que Erika, no sé si estás por ahí, adelante. Hola, sí, buenos días, ¿cómo está? Qué bueno Sí, escucharte. justamente. Te, te Bueno, te escuchamos muy bien. Dale, dale, todo tuyo. hola, yo estoy por Estás por aquí la, en la estás pista de por, atletismo, pero bueno, igual les vengo a hacer un poco el anuncio. Qué bueno, estás por ahí, estás en Fazco, o sea, en Spol ya. Buenos días, chicos. Sí, ya estoy en Sport, sí, Qué bueno, justamente. nada, todo tuyo. Adelante. Listo, muchas gracias. Buenos días, chicos. Pues de pronto el profesor ya les dio un poquito de introducción. Mi nombre es Erika Gutiérrez, estudiante de diseño gráfico de SPOL. Actualmente soy la presidenta del Club de Debate y Oratoria del SPOL Argumentum y estamos organizando un evento súper importante el día de mañana, que es un conversatorio llamado La inteligencia artificial y el arte del mañana. Y justamente platicaba con el profesor de que quizás es un tema bastante relevante en esta materia, que nace justamente la idea de poder hacer este evento, de ver materias como arte y tecnología y arte y ciencia en mi persona. Son materias que ya cursé creo que hace 2 semestres. Ajá. Entonces, justamente, pues me interesaba quizás invitarlos a ustedes, pues a los estudiantes, a que asistan, a que quizás puedan adquirir nuevos conocimientos,
de pronto conocer nuevas opiniones o perspectivas en cuanto al tema. Van a haber 6 expositores y todos pues, van a tener diferentes perspectivas o diferentes enfoques en el mundo del arte, porque como sabrán, pues todo es arte, ¿sí? Desde la literatura, la música, la pintura y demás. Entonces vamos a tener como diferentes enfoques en el cual quizás alguno de ustedes se pueda ver como relacionado o alguno en el que más le llame la atención. Entonces, principalmente el anuncio era para invitarlos a este evento. Es el día de mañana en FATCON, en el auditorio U002. Igual de pronto el profesor les puede estar pasando el flyer, Ajá. el arte, para que lo puedan tener un poco más presente. Es a la 1:30 y dura aproximadamente creo que 1 o 2 horitas, ¿no? Entonces, bueno, era principalmente eso. Adicionalmente, indicarles que aún tenemos capacidad para un expositor, es decir, hay un tema libre todavía. De pronto, si alguna persona de los estudiantes de aquí estamos buscando o un estudiante de FATCON que quiera exponer mañana, son 2 preguntas las que debe contestar basadas netamente en su opinión, en su perspectiva, en cuanto pues, a este tema tan relevante para todos los estudiantes de FATCON. Entonces, si de pronto hay un estudiante interesado, creo que el profesor les podría pasar mi número de contacto o quizás lo dejo aquí en el chat ahorita para que me puedan escribir si de pronto están interesados en participar. Entonces, eso principalmente. Serían como los 2 anuncios importantes. Les agradezco muchísimo su tiempo. Espero tengan un bonito inicio de día y que les vaya muy bien. Gracias, Erika. Pues nada, interesantísimo. Yo les invito a que participen. Yo les voy a pasar en el aula virtual para que lo tengan más presente la hora, el día y todo, ¿no? Para que vayan. Me da una pena tremenda no ir porque es un tema que me interesa mucho. De hecho, aquí en Arte y Ciencia, en esta materia, más adelante vamos a dedicar un par de clases a eso. Ahí tienen el teléfono de Erika en el chat por si alguien quiere participar. Me da mucha pena no ir, qué pena, porque yo iría incluso a decir algunas palabras, ¿no? Es una reflexión importantísima, está cambiando el mundo, la inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, ya nos vamos, pero no voy a dar una clase sobre eso ahora, pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, mi perspectiva es pesimista. Yo soy muy crítico con eso. Ya sé que la gente está súper emocionada, qué bonita la IA, qué maravilla. Para mí, yo, en ese debate que ha organizado Erika, tan interesante, yo, por ejemplo, mantendría una posición crítica pesimista. Yo creo que la IA va a destruir la creatividad humana, así como lo escuchan. Entonces, me da mucha pena no ir al debate porque seguro que allí habrá otras personas que tengan una opinión diferente a la mía, que se digan que no, que la IA es maravillosa, vas a ver qué cosas tan chévere vamos a hacer. Y yo lo que diría es que sí, que habrá cosas muy chéveres, pero la creatividad humana para mí se va a ver afectada, ¿no? Entonces, para que vean que es un tema que tiene una implicación tremenda, por ejemplo, ya nos vamos, el tema de la autenticidad. La pregunta es, ¿una obra de arte hecha con IA es una obra de arte auténtica? ¿Realmente es auténtico lo que hacemos a través de las IAs? Yo opino que no. Pero yo sé que esto es discutible, hay opiniones para todos los gustos. Entonces, nada, Erika, que ha estado ya en mis clases, sabe que yo tengo una opinión pesimista, pero bueno, hay otra gente más optimista. Eso es lo que se va a discutir, imagino, mañana. Me da una pena no ir. Si hay una segunda edición de este debate, yo estaré allí. ¿De acuerdo, Erika? En cualquier caso, gracias por tu anuncio, por tu gestión de este asunto. Y lo dicho, chicos, yo les voy a pasar la info por el aula virtual. Les invito a que vayan mañana, aunque sea solo a escuchar. ¿De acuerdo? Así que nada más. Que tengan un bonito día, Erika, gracias a todos los demás. Vayan mañana al debate y yo les espero el lunes en otra clase. Cuídense. A ti, Erika, chao.